Hola. Vamos a dejar que se sienten allí un poco. ¿Se me escucha? Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por estar aquí a estas horas, que son horas más intempestivas, siempre después de comer, pues entra un poco de sueño. Me siento un poco raro, decir la verdad, porque estoy en un congreso de farmacéuticos y yo soy psiquiatra y no estoy acostumbrado a hablar a farmacéuticos. De hecho, creo que es la primera vez que hablo a farmacéuticos. He hablado a médicos de primaria, muchas veces a psiquiatras, a residentes y tal, pero nunca había estado en una reunión de farmacéuticos. Agradecer a Janssen la invitación, agradecer también a María, que comparte conmigo la presentación. Yo soy Vicente Tordera, yo trabajo en el Hospital de Játiva, trabajo en sala de agudos, también trabajo en consultas un día a la semana y también pues, hago un poco de consulta privada también, con lo cual veo muchos pacientes con patología depresiva. Y la patología depresiva pues, nos plantea nuevos retos que yo creo que vamos a intentar afrontar desde una nueva perspectiva, de un nuevo fármaco que ahora pues, con el desarrollo de la presentación vamos a ir viendo. En principio voy a intentar que la cosa sea amena, que no se os haga pesada. Ojalá, igual es mucho pedir, que me preguntarais cosas o que me dijerais cosas o incluso que me interrumpierais si alguna cosa no quedara claro. Me gustaría porque da una interacción y porque siempre creo que si se os despejan dudas, miedos, temores, y ya no sean dudas, miedos o temores, sino conocimientos que queráis, que pensáis que os pueda aportar, para mí sería un placer. Sin más, la charla, básicamente, hay una introducción primera donde se habla un poco de la depresión, que es básicamente cosas que podéis leer en cualquier lado si os ponéis a buscarlas por Internet, en cuanto a qué es una depresión mayor, qué tipo de patología es. Yo voy a introducir ahí algo de manejo de lo que es la clínica depresiva, de cómo los psiquiatras manejamos una depresión, y luego nos centramos más en el apartado de la depresión resistente, la ideación suicida y en la esketamina, en el Spravato, ¿vale? Del desarrollo clínico y eso se encargará María y luego finalmente pues yo ya haré unas conclusiones, unas pinceladas y luego pues habrá un espacio de debate que espero que pues por lo menos despertar inquietudes. Me gustaría que no tuvierais miedo en ser agresivos. Si me tenéis que decir, oye, pero yo es que de esto pienso que tal o yo esto creo que es un tal, que lo digáis. Vamos a ver, si no sé contestarlo, yo no lo contesto, no tengo problema. Y si sé contestarlo o desde mi experiencia os puedo ayudar, pues sin ningún problema también. Y vale, después de 3 minutos de rollo, voy a empezar ya la presentación. Este es mi conflicto de intereses. Por lo general, yo siempre digo lo mismo cuando presento el conflicto de intereses. Mi principal conflicto de intereses es conmigo mismo. Yo no suelo hablar de nada que no haya usado o de que no tenga una práctica clínica con ello. No me gusta porque no me siento cómodo. Si os estoy hablando hoy aquí de esto es porque lo he usado y porque me siento cómodo con ello. Entonces, si no lo hubiera usado o si tuviera una experiencia que me han contado o que he visto o he visto a un compañero o me han explicado las diapositivas, no estaría aquí, ¿vale? Eso para mí es principal. Este es el conflicto de intereses de María. Y vamos un poco a ir viendo estos apartados. ¿Cuáles son las principales necesidades no cubiertas en el trastorno depresivo resistente? Bueno, yo creo que a día de hoy ya todos os podéis imaginar lo que es una depresión. El término depresión a veces se usa de una manera un poco baladí, en plan, estoy deprimido va a decir que estás triste o porque estás de un ánimo mal. Una depresión seria, quien la haya pasado sabe lo que es, una depresión endógena, e incluso cuando no son de endógenas, que no vienen de dentro a fuera, sino que a veces vienen de fuera a adentro, pero que también tienen síntomas de endogenicidad, son cuadros muy duros donde hay una cantidad de sufrimiento acumulado importante. Se altera todo, se altera el apetito, se altera el sueño, la psicomotricidad, hay ideas de culpa, hay falta de concentración y hay ideas de suicidio, obviamente. Normalmente una depresión, si tú la dejas sin hacer nada, suele durar unos 10 meses y acaba desembocando en una cronificación o en que el paciente se suicida o que se resuelve a veces espontáneamente, en pocos casos. Estos son estudios que no os voy a explicar ahora. Normalmente intervenimos sobre la depresión y intervenimos de una determinada manera que ahora os explicaré como psiquiatras.
Esto es un poco la repercusión que tiene una depresión. Se calcula que se deprimen mucho más los hombres al revés, las mujeres que los hombres, 70 frente a 30%, pero curiosamente los hombres son los que más consuman el suicidio. Hay una repercusión sobre todo en los años de vida donde tenemos más funcionalidad, de los 25 a los 65 años. Esto lo he comentado a veces en sesiones y se me ha rebotado alguien. En plan, oiga, yo tengo 65 años y soy funcional. Y digo, pues vamos a ver, sí, pero bueno, estos son estudios. Y se calcula que de una manera indirecta se reduce la esperanza de vida de 14 años en hombres y 10 años en mujeres, con independencia del suicidio. Es decir, por el hecho de estar deprimido, de pasar años de tu vida deprimido, tu calidad de vida empeora de tal manera que la esperanza de vida de esos pacientes se reduce esa cantidad de años, que no es una cantidad de años escasa. Esto es lo que os estaba comentando. Está la mortalidad natural que la aumenta y luego la mortalidad no natural que desafortunadamente también la aumenta, que es el suicidio. Nosotros los psiquiatras, o yo como psiquiatra, suelo decir que hay dos tipos de psiquiatras. Los psiquiatras a los que se nos ha suicidado algún paciente y los psiquiatras a los que se les suicidará algún paciente. No existe el psiquiatra que no se le haya suicidado ningún paciente. Normalmente si trabajas en esto, a no ser que no trabajes nada, te toca. Y es algo que es inherente a las patologías que tratamos. Muchas veces, cuando pone ahí un suicidio, 10 intentos, un intento, 14 ideaciones, y dices, joder, ¿tanto piensa la gente en matarse? Cuando estás haciendo guardias en urgencias, te das cuenta de que muchas veces en un hospital grande puedes ver al día 2, 3 intentos de suicidios. A veces son cosas que no tienen mucha importancia, que son cosas igual que pueden ser para llamar la atención, pero cuentan como intento o ideación suicida. Y hay gente que lo hace de manera repetitiva. Entonces, eso cuando trabajas es una de las cosas que más te sorprende cuando empiezas a trabajar en psiquiatría, de la cantidad de gente que se intenta matar con pastillas. Y porcentualmente la poca cantidad de gente que lo consigue. Es decir, que la mayoría de los fármacos son bastante seguros. Y luego los más peligrosos son otros que no sospechamos de ellos, tipo paracetamol o cosas así, que la gente siempre tira mucho a las benzodiazepinas y con benzodiazepinas a veces es muy difícil matarse. Con paracetamol es mucho más sencillo. Todo esto implica un coste, obviamente. 6.145 millones año. A mí, más que esta diapositiva, me gustaba otra diapositiva que se calculaba que había como 1 millón de personas deprimidas en España. Bueno, si pusieran un partido político, tendrían representación en el Congreso. Es decir, partido depresivo tendría su parte del quesito parlamentario. Está la depresión mayor, que es un episodio depresivo sin más, y está la depresión resistente. La depresión resistente es cuando la cosa se complica. Los esquemas de depresión mayor, de tratar una depresión según viene de entrada, ahora tenemos fármacos que son bastante competentes. Tenemos los ISRS, que más o menos bien, aunque los psiquiatras ISRS no, porque eso más o menos lo hace el primaria. Luego ya tenemos los duales y luego tenemos combinaciones. Además, a partir de pasar los duales, las combinaciones, los psiquiatras ya empezamos a potinguear, a cambiar, a meter, ahora antipsicóticos, ahora no sé cuántos, tal. Ahí es donde va a entrar este fármaco. Pasada esa primera y esa segunda línea, donde nos vemos faltos de eficacia. Nos vemos que no llegamos a un porcentaje de paciente. Porque poner el tratamiento inicial de la depresión es fácil. Yo siempre lo digo, la maniobra más sencilla igual para un psiquiatra es: te viene un paciente con un ISRS, con un inhibidor de la serotonina puesto, le pones un dual y te mejora. Esos tenemos los psiquiatras así. Pero claro, esos no son la mayoría de pacientes. Bueno, esos son muchos pacientes, pero hay un porcentaje que no mejora con eso, que nos hace falta algo más. Ese porcentaje de pacientes es el que quiero hablaros hoy. Este es un poco el coste euro entre la depresión resistente y la depresión mayor. Con los costes yo no me paro mucho porque, además, si luego me preguntáis, pues hablamos, pero no tengo problema. Pero es que yo no estoy demasiado pendiente del tema económico. Y estas serían las necesidades no cubiertas en la depresión. Aquí hay algunas que yo le daría más importancia que otras, pero por mi experiencia clínica os hablo. El tiempo hasta la respuesta o la remisión. Muchas veces tú das un antidepresivo y el antidepresivo no tiene un efecto inmediato. Normalmente siempre tarda unos 15 días. Hasta que no pasan 15 días no empieza a haber una regulación de la serotonina y noradrenalina y empieza el paciente a encontrarse mejor.
Durante esos primeros 15 días pues vas tirando con benzos o vas tirando con cosas para que el paciente no esté muy ansioso. Esto del inicio de acción, los 15 días, podríamos decir, aquí pone 5 o 8 semanas hasta la remisión, bien, de acuerdo. Igual el pico sería al mes y medio se quita la ansiedad, a los 2 meses estaría el paciente bien, desde que pones el tratamiento inicio. A mí no me preocupa tanto esto como lo siguiente, que es la tasa de respuesta y de remisión. O sea, lo que os he comentado. Vienes con un antidepresivo, lo pones 85% de respuesta en primera línea, está bien. Si no, en la segunda línea, cuando pasas a dual o haces alguna combinación, 59% de respuesta, pero fijaros que luego cuando ya vas a tercera y cuarta línea, las tasas de respuesta y de remisión son mucho menores y mucho menos mantenidas. Estos pacientes recaen casi todos a los 4 meses. Entonces, ese es el problema, no es tanto la entrada, sino ese porcentaje de pacientes que se acaban cronificando, que cuando esto lo hablas en las consultas de primaria, los médicos de primaria los tienen allí y muchas veces los manejan como quieren, como pueden, ¿sabes? No como quieren, obviamente, y que pasan muchos a salud mental y en salud mental tienden a la cronificación. El problema es que cuando se cronifica un rol de estar depresivo, se dejan de hacer muchas cosas que luego, aunque tú mejores, te cuesta hacerlas. Os pondré el ejemplo de una paciente, voy a poner el primer ejemplo de pacientes que traté con esketamina. Era una mujer que llevaba años en casa con una depresión resistente metida en la cama, pero metida en la cama de que no hacía nada. Entonces yo cuando le pude poner el Spravato y la mujer mejoró, no en una mejora inmediata, sino a los 2 meses y pico, la mujer empezó a salir a caminar y no podía salir a caminar, pero porque le dolían las piernas, porque estaba atrofiada. O sea, porque pasaba el día de la cama al sofá, del sofá a la cama, con ideas pasivas de muerte y había creado un rol de dependencia de toda la familia, de todo alrededor, que eso se había cronificado. Entonces, deshacer eso y intervenir sobre eso, cuanto más tarde, es peor. Esta fue una paciente de los de uso compasivo, que es la primera experiencia que tuvimos en el hospital, fue el uso compasivo. Ahora ya estamos en el uso general, que se aprobó en diciembre. Bueno, en nuestro hospital, mitad de diciembre. Pues bueno, estas serían las necesidades no cubiertas. Y en estas necesidades no cubiertas es donde entra la esketamina intranasal, ¿vale? Está el tema de la depresión resistente y está el tema del suicidio. Un fármaco que esté indicado en suicidio no es un fármaco que nosotros tengamos de manera habitual los psiquiatras. De hecho, no hay nada indicado en suicidio. Los estudios que apoyan son que el Plenur y la clozapina, como tal, disminuyen los riesgos de suicidio en general de los pacientes y que cuando un paciente viene con ideación suicida lo que hace generalmente es tranquilizarlo con antipsicóticos o con cualquier cosa para evitar. De hecho, cuando ingresas a alguien en la sala con ideación suicida muy aguda, lo que haces es intentar sedarlo porque si no puedes liártela ahí en la misma sala. De hecho, algunos se nos ha matado dentro de la propia sala de psiquiatría. ¿Vale? Intentar controlar eso, porque al principio, hasta que el antidepresivo entre, va a tardar un tiempo. Entonces, estamos yendo a unas necesidades que no están cubiertas, que es la depresión resistente y la ideación suicida, que están en los cuadros depresivos. Y es muy importante que no nos salgamos de ahí. O sea, cuando estamos dando este fármaco, no estoy diciendo para trastornos de ansiedad, no estoy diciendo para trastornos de personalidad, no estoy diciendo para TOC, estoy diciendo para trastorno depresivo con ideación suicida. Ahí es donde funciona bien y ahí es donde hay que usarlo. Pero muchas veces tendemos a generalizar el uso o a usarlo en los pacientes más graves y nos salimos de la indicación. No lo digo a vosotros, esto se lo estaría diciendo a mis compañeros psiquiatras que muchas veces tenemos mucha tendencia de chocolate para todos. Y hay que un poco ser estrictos en eso porque además es cuando más rendimiento le sacas a un fármaco. Creo que eso es importante. ¿Qué es la esketamina intranasal? Y vamos a ir repasando un poco todos estos ítems. Es una vía no invasiva, de rápido inicio de acción, va a ser intranasal y que va a ir directamente por la barrera hematoencefálica. Yo tenía, cuando este producto salió, yo tenía básicamente 2 dudas. La esketamina, ketamina, dame la ketamina, todos los toxis, esto les va a enganchar. Y 2, si esto es pita, de toda la vida, cuando tú tienes ideas de suicidio o un episodio depresivo, normalmente
lo que intentas es algo que te tranquilice, no que te ponga más nervioso, porque si no lo que haces es promover el suicidio. O sea, te tienen dicho que cuando tú estás tratando las ideas de suicidio, una depresión, no le pongas noradrenérgico o dopaminérgico, porque mejoras la movilidad y está aún con la idea suicida y es cuando se puede suicidar, ¿vale? Entonces esas eran mis dudas y os puedo decir que esas dudas quedaron resueltas completamente. El potencial adictivo yo no lo he apreciado ni lo he visto y es mucho, es muchísimo, es que no tiene nada que ver con lo de la ketamina. La ketamina es un anestésico que es intravenoso y esto es una cosa inhalada que para tener el mismo potencial adictivo, lo que los estudios que calculan tendría que ponerse 180 dispositivos por la vía intranasal. Yo esto lo dije en una charla y me dijo un psiquiatra, pero vamos a ver, ¿eso cómo puede ser? ¿Que ha habido alguien que se ha puesto los 180 dispositivos y lo habéis comprobado y tal? Y yo, pues no lo sé, para mí es lo que me han dicho, o sea, que funciona así. No creo que nadie se haya metido 180 dispositivos por la nariz, porque está hecho con esa cantidad de fármaco, con ese volumen, tal. Una contraindicación o unos pacientes que no son candidatos a poner eso es gente que no tenga mucosa nasal, que también los vemos en psiquiatría. Y al por qué, pues cada uno que piense. Estos son los 18 ensayos clínicos que avalan un poco el uso de la esketamina en los ensayos clínicos, en fase 1. ¿Vale? ¿Y cuáles son las indicaciones? Cuando hay una depresión resistente, realmente la depresión resistente la definen como que ha habido 2 fármacos que has llegado al tope y que no te has respondido. Yo no estoy de acuerdo en esa definición. Yo creo que por lo menos tiene que ser, si son 2 fármacos y son 2 ISRS, no me vale. Para mí tendría que ser por lo menos un dual a dosis alta, con el ISRS, con alguna combinación y que ya veas que no va y que necesita algo más. No hay respuesta, la respuesta es muy parcial. Y en ideas suicidas. Aquí en España la indicación financiada por el Ministerio no ha salido con ideas suicidas y ha salido resistencia a 3 fármacos, que tampoco me sirve, porque es que si me es mirtazapina, que es un pliplaf, y 2 ISRS no me vale, o si son 3 ISRS, deja de poner ISRS ya, ponle un dual, ¿sabes? Prueba un poco más, ¿sabes? Entonces, creo que sacan las cosas, pero luego hay que mirar las cosas con su explicación fisiopatológica y la sensatez que deba tener, ¿no? Y entonces ahí se posicionaría la esketamina. Yo la posicionaría a la misma altura que ponemos a veces fármacos por delante del TEC, obviamente, porque el TEC es algo mucho más invasivo, por lo que no sepáis lo que es el TEC, la terapia electroconvulsiva, porque igual yo digo TEC y estoy muy familiarizado con eso, pero no tal. Por delante del TEC y antes que empezar a potinguear. Pues antes que empezar a meter combinaciones con antipsicóticos, 2 antidepresivos que igual no tienen mucha evidencia científica, pero que pruebas a ver qué pasa y tal, y que al final vas acumulando una iatrogenia farmacológica con los pacientes. Por eso he puesto esto, lo de la depresión resistente. Aquí ponen la psicoterapia en plan para todo. Cuando ponen algo para todo, a veces es para todo y para nada. Pero bueno, la psicoterapia es importante, no le quiero quitar importancia, y menos yo que tengo mujer psicóloga. Pero quiero decir, los fármacos también, y hay que saber usarlos, ¿vale? Y entonces hay que ir agotando esos escalones y entonces llegamos a este tercer escalón y aquí es donde entraría. Y al entrar en este tercer escalón nos evitaríamos el potingueo ese, que al final acaba siendo una iatrogenia, porque consigue respuestas parciales, pero no respuestas totales, y son respuestas que no son consistentes, como que te valen un tiempo, pero luego recaen. Vale, esto es un poco la explicación de lo que os he dicho antes, que el volumen de administración es el ideal para ir por vía intranasal, ¿vale? De 0,1 a 0,15 mililitros. Yo creo que luego María explicará un poco, porque esto tiene una fase de inducción que se hace el primer mes, y luego también otra cosa interesante es que se plantea un tratamiento limitado para 6 meses. Y siempre con el tratamiento de base antidepresivo puesto. O sea, tú no pones esto y quitas lo otro. De hecho, los estudios están hechos y el placebo es, le ponen el inhalador, que no es nada, pero sigue con el antidepresivo. O sea, esto es importante. O sea, el tratamiento de base es el otro y este es como un refuerzo que viene, que refuerza otras vías que ahora os explicaré y que hace que el paciente mejore. Tenemos el enantiómero de esketamina, la ketamina, que os he explicado la diferencia, la R-ketamina, y este es el dispositivo. El dispositivo es muy sencillo.
tú le aprietas y se pone en blanco. Una vez se desprende la primera inhalación, cambias de fosa nasal y le pones la otra. Son 28 miligramos por dispositivo. Vale. Y ahora llegamos a la parte final de esta primera parte mía, y que yo creo que es la que a mí más me gusta, pero que quiero explicarla bien para que entendáis un poco el mecanismo etiopatogénico de esto. Normalmente, ¿qué hacemos? Tenemos 3 vías: serotonina, noradrenalina y dopamina, las catecolaminas, y entonces intentamos potenciarlas al máximo. Fármacos que mejoren la transmisión serotoninérgica, que a veces pueden ser duales con la transmisión noradrenérgica, y ya si eso, la dopaminérgica. Entonces intentamos combinar fármacos, que a veces son uno de serotonina, uno de noradrenalina y otro de dopamina, para potenciar el esto. Cuando esa vía se nos agota, lo que hacemos es con otras cosas que no son antipsicóticos. El litio, el modafinilo, los psicoestimulantes, antipsicóticos que están demostrados eficacia en trastorno bipolar, en fases depresivas, la lamotrigina. Vale. Cambiamos un poco de paradigma. Hasta ahora habíamos dicho que la depresión es que las monoaminas están bajas y que hay que reforzar las monoaminas, pero esto es, si el árbol fueran manzanas y el árbol no tiene manzanas, el árbol también necesita ramas para tener esas manzanas. Y eso es lo que nos va a dar el glutamato, esa sinaptogénesis, ese mejorar los circuitos que va a permitir que no solo haya más manzanas porque estamos dando más manzanas, sino que haya también más ramas donde puedan haber más manzanas. O sea, lo que dice es que hay como una poda sináptica en la depresión, aparte de un déficit de monoaminas. Es como una nueva hipótesis que se añade a esta y que se refuerza por el uso de este fármaco. Y lo que más me gusta a mí del fármaco es precisamente esto, que se ve el efecto ese que os estoy diciendo de ramificación, de sinaptogénesis. Se puede decir que el fármaco tiene como 2 efectos. Un primer efecto, que es nada más lo aplican, que es la tormenta glutamatérgica que se produce aquí. Se frena el GABA, que es el freno del freno, hace que se libere el glutamato. El glutamato lo que da es lo que dice la tormenta glutamatérgica, que dice Stahl, que es ese primer efecto del fármaco, que es lo que se ve la mejora más inmediata y que yo creo que es el efecto antisuicida también, que es una relajación más que una excitación. Pero realmente ese efecto, que es el más vistoso, a mí no me parece el más importante del fármaco, sino el que se ve después de la fase de inducción al mes, que por medio del BDNF y el mTOR se van haciendo nuevas conexiones sinápticas y se mejora la depresión. Y eso lo vimos mucho en los pacientes de uso compasivo. Los pacientes de uso compasivo eran pacientes que estaban reventados, en el buen sentido de la palabra, de mucha iatrogenia farmacológica, de potenciar mucho la vía monoaminérgica y que no iban. Y entonces esos pacientes al principio les pusimos esto, efectos adversos ninguno, porque ya tenían de antipsicóticos y tal, no le iba a hacer nada a esos pacientes, no notaron nada de entrada o notaron muy poco, y lo que sí que se vio al mes y pico, es que los pacientes estaban mejor, que empezó a haber tasa de respuestas. Y estoy hablando de un uso compasivo que fue un uso restringido que empezamos en el hospital antes que fuera el uso general en pacientes muy graves, pacientes desahuciados. Para que os pongáis una idea, uno de los pacientes fue un señor que se acuchilló él a sí mismo y que no se mató, y que había ido a TEC. Todos los pacientes de uso compasivo habían ido a TEC anteriormente. Este había ido a TEC 2 veces anteriormente y esta tercera vez le íbamos a mandar a TEC. Le hicimos el uso compasivo, estuvo en el tratamiento del uso compasivo durante unos 7-8 meses y el hombre el otro día se lo encontró mi compañero comprando en Mercadona. No es la alegría de la huerta, es un hombre que es un hombre, pues es un hombre seta, pero ahora mismo no está hecho polvo en casa ni queriéndose morir. Es un hombre que se acuchilló a sí mismo. Además, pues eso, no se mató de milagro. Y es un paciente grave. Una de las indicaciones del uso compasivo decía, si tiene ideación suicida, no lo metas. Yo lo metí porque entonces no se había acabado de acuchillar en ese momento, pero había que hacer algo. Vamos a ver, era un poco absurdo, pero es que el uso compasivo lo restringían para no sé para qué. Pero realmente lo que había que hacer era usarlo para pacientes ya que estaban desahuciados. Otro señor, el primer paciente que tuvimos que usamos el Spravato, era también un paciente que era carnicero y que tenía mucha ideación suicida también. Además tenía un rollo así con los cuchillos, porque siendo carnicero y tal y cual, pues, tal. Y que se le había dado el TEC 3 veces. Y la respuesta en este señor sí que fue mucho más rápida, no fue al mes, sino que este primer efecto de la tormenta glutamatérgica se vio mucho más.
Pero lo que vimos en este paciente es que mejoró, empezó a salir y tal, y entonces vino el COVID. Pilló el COVID y se murió de COVID. La vida es una tragicomedia. Es así. Y realmente le fue muy bien el fármaco. Pero tienen estas cosas. Más casos. Mira, otro caso para poneros un poco en liza de lo que es la indicación. Había una chica con una depresión mayor, una chica la más joven que le hemos dado, la más joven del uso compasivo. Tenía 35, 36 años, 2 hijos, una depresión de estas graves. Ella no quería darse TEC, su psiquiatra quería darle TEC. Dijimos, vamos a meterla al uso compasivo. Nos lo aprobaron, le dimos el tal, y ella previamente al trastorno depresivo mayor que tuvo, lo que tenía un trastorno de ansiedad con agorafobia. Entonces le dimos el Spravato y mejoró también bastante rápido. De la depresión, muy bien, pero luego tenía un trastorno de ansiedad con agorafobia. Es decir, sirve para lo que sirve. O sea, lo que había antes seguía estando. Entonces, por eso quiero decir que es importante usarlo y usarlo bien. O sea, usar en el perfil de paciente que toca. Imagino que como todo fármaco, ¿no? que están pensados para lo que están pensados. Y bueno, si me ocurren más ejemplos, ahora con el uso general ya tenemos pacientes más normales, entre comillas. Estos pacientes del uso compasivo eran pacientes que venían de unos antecedentes pues todos muy tocados. Ahora yo creo que el uso tiene que ser un poco más el que os he explicado al principio, ¿vale? Antes del TEC y cuando hay resistencia a la primera y segunda línea. Y yo creo que esto es la parte mía, y ahora ya doy paso a María, que creo que me ha comido más tiempo del que debía, pero bueno. Bueno, pues yo agradecer a Janssen la oportunidad que me ha dado y también al Congreso por presentar este simposio y a Vicente por querer compartir la charla de Spravato. Yo voy a hablar de cómo ha sido el desarrollo clínico del medicamento, ¿vale? Ya se ha comentado que, destacar que ha sido un desarrollo clínico muy extenso, que se han realizado muchos estudios clínicos, tanto en fase 1, en fase 2 como en fase 3, que ya había evidencias de que la ketamina intravenosa tenía eficacia en el tratamiento de pacientes con depresión resistente, pero nunca hubo ninguna regulación en este sentido. Sí que el laboratorio, desde la presentación de la ketamina intravenosa, pues sí que se centró en determinar cuál era el isómero de ketamina que mayor eficacia tenía en la depresión resistente al tratamiento, pero ya de una forma reglada y con las autorizaciones de las agencias reguladoras pertinentes. En esta diapositiva se reflejan los ensayos clínicos que han habido a lo largo del tiempo, tanto en fase 1, en fase 2 y en fase 3, y qué es lo que han estudiado cada uno de ellos. ¿Qué es lo que se buscaba en el medicamento esketamina? Pues lo que justificó este desarrollo clínico tan amplio, pues fue ver si en aquellos pacientes que tras 2 líneas de tratamiento antidepresivo habían fracasado, de lo que se trataba era ver qué era más útil, si asociar la esketamina intranasal más un nuevo antidepresivo o seguir, como ya se venía haciendo los psiquiatras, ya es lo que su rutina habitual, que era cambiar el antidepresivo. ¿Vale? Y estos estudios pues, se realizaron a corto plazo. Se realizaron 3 estudios, el Transform 1, que utilizó dosis fijas del medicamento, y el Transform 2, que utilizó dosis variables, que a la postre fueron las que están reflejadas en la ficha técnica del medicamento. Se realizaron también 2 estudios de mantenimiento y un estudio de seguridad a largo plazo. Comentar un poco por encima las características basales de los pacientes que fueron incluidos en este tipo de ensayos. Algunas de ellas pues, ya las ha comentado el doctor Tordera. Destaca una media de edad en torno a los 45 años, con una edad al diagnóstico de la depresión de estos pacientes entre 10 y 15 años antes. Unas tasas de desempleo nada despreciables, puesto que se trata de pacientes que están en su franja de edad, que es laboralmente activa. La duración del episodio, la duración de la sintomatología depresiva dentro del episodio en cuestión era ya de más de 2 años.
Y destacar también la complejidad que tenían estos pacientes en cuanto a que casi el 40% de ellos habían tenido a lo largo de su historial médico alguna tentativa, algún intento de suicidio. Y muchos de ellos ya estaban en tercera y cuarta línea de tratamiento con antidepresivos orales. Lo que destaca de este estudio a corto plazo es la eficacia, ¿vale? La eficacia que se tuvo de la esketamina intranasal a corto plazo. Fue un estudio que se realizó a 28 días, a 4 semanas, y lo que se trató de ver es en pacientes que ya tenían una resistencia a esas 2 líneas primeras de tratamiento, se aleatorizaron en 2 brazos. Uno de ellos con esketamina intranasal más un nuevo antidepresivo y otro brazo con placebo de esketamina más otro antidepresivo. Como ya se ha comentado, no se trata de un brazo de placebo al uso, sino que además ya contiene un nuevo medicamento. Y lo que se vio es cómo iban evolucionando esos 2 brazos de tratamiento a lo largo de 28 días, y lo que se constató es que ya en las primeras 24 horas de tratamiento hasta un 16% de los pacientes tenían una eficacia clínicamente relevante y estadísticamente significativa. Y además esa eficacia se mantuvo durante los 28 días que duró este estudio. También destacan unas tasas de respuesta cercanas al 70% y unas tasas de remisión cercanas al 50%, y esto trasladado a lo que ha comentado el doctor Tordera con el estudio STAR-D, vemos que los pacientes que habían sido aleatorizados al brazo de la esketamina intranasal obtenían unas tasas de respuesta de más del doble que aquellos pacientes que ya estaban en tercera y cuarta línea de tratamiento con antidepresivo oral. Y lo mismo sucedía con las tasas de remisión, que eran del 13% en el estudio STAR-D, y aquí las estábamos incrementando hasta el 52%. Es decir, estábamos consiguiendo que en tan solo 4 semanas estos pacientes remitieran en su sintomatología depresiva en más de la mitad de ellos. Esta diapositiva viene a explicar un poco un informe que elaboró la EMA respecto a la eficacia clínica, y viene a destacar que los resultados que se le exigían a los estudios con esketamina intranasal siempre han sido muy exigentes. Y esto es porque, como ya se ha comentado, la rama de placebo no es una rama de placebo al uso, sino que ya contiene un medicamento, ¿vale? Entonces, existen toda una serie de factores que incrementan la respuesta a placebo en aquellos estudios realizados con antidepresivos en el sistema nervioso central. ¿Vale? Y algunos de los factores que probablemente contribuyeron a que las tasas de respuesta y remisión en la rama de placebo fueran más altas de lo esperado, pues son los que destaca la diapositiva. Tú a un paciente, son pacientes que tienen unas expectativas muy altas, que les vas a meter en un ensayo clínico, que les vas a dar un nuevo antidepresivo oral, que va a tener un contacto más íntimo porque tiene que ir en repetidas ocasiones al centro sanitario, y además le vas a dar un dispositivo que para ellos de administración intranasal es muy novedoso, ¿vale? Ya no es la típica pastilla diaria. Lo que exigían también las agencias reguladoras era demostrar la eficacia que tenía el medicamento antes de su comercialización, la eficacia a largo plazo mediante estudios de prevención de recaídas, mediante Kaplan-Meier. Aquí lo que se hizo es, los pacientes que tras ese primer estudio de 28 días se encontraban en remisión estable, volvieron a ser aleatorizados en el brazo de esketamina intranasal más antidepresivo oral, versus placebo de esketamina intranasal más antidepresivo. Y lo que se vio es que a lo largo de 84 semanas, los pacientes que estaban recibiendo la esketamina intranasal tenían una reducción del riesgo de recaída del 51%. Y no hubieron suficientes pacientes para contabilizar una media de tiempo hasta la recaída. Lo mismo sucede con pacientes que tras esas 4 primeras semanas de tratamiento a corto plazo
eran pacientes que se encontraban en respuesta estable, pero que todavía no habían alcanzado esa remisión, se hizo lo mismo. Se aleatorizaron con esketamina intranasal versus placebo de esketamina y se obtuvo en los pacientes con esketamina una reducción del riesgo de recaída del 70%. Y aquí sí que se pudo contabilizar una media de tiempo hasta la recaída del paciente, que fue de 635 días. Estamos consiguiendo, esto comparado también con lo que ha comentado el doctor Tordera, estamos consiguiendo que los pacientes, o sea, más del doble de tiempo que los pacientes permanecen sin recaer, ¿vale? Se trata de una patología que cursa con episodios y con la esketamina lo que conseguimos es que esos episodios se vayan distanciando en el tiempo. Ya por último, destacar el estudio de eficacia a largo plazo, el SUSTAIN 2, que de lo que se trataba era de ver en 48 semanas qué pasaba si el paciente continuaba con la esketamina intranasal, a nivel de eficacia, a nivel de seguridad y a nivel de tolerabilidad por parte del paciente. Y lo que se vio es que, además de reducir la puntuación de la escala MADRS, pues el fármaco fue seguro, no hubo ninguna señal de alerta que indicara lo contrario y fue muy bien tolerado por parte de los pacientes. En esta diapositiva pues, viene a resumirse la comparativa de los estudios STAR-D que ha comentado el doctor Tordera, de todas esas necesidades no cubiertas que ha venido a cubrir la esketamina intranasal en este tipo de pacientes y a destacar pues, el inicio de acción rápido, que ya se ha demostrado que en solo 24 horas un porcentaje importante de pacientes ya puede tener una eficacia respecto a lo que ha comentado Vicente de esas 5 o 8 semanas en pacientes que se encuentran en tratamiento con antidepresivos orales. Las tasas de respuesta ya hemos visto que se incrementan hasta un 70% y en cuanto a la prevención de las recaídas con la esketamina intranasal lo que conseguimos es que el 50% de los pacientes que están en respuesta estable permanezcan sin recaída hasta después de estar 2 años. Vale, vamos a pasar a hablar del perfil de seguridad del medicamento. Nosotros, desde la experiencia que hemos tenido con el uso del medicamento desde sus inicios como uso compasivo, que lo hemos estado utilizando más o menos durante 3 años, que es lo que se ha demorado en que tuviera un precio reembolso, hemos podido constatar que es un fármaco seguro, que es un fármaco muy bien tolerado y de fácil administración por parte del paciente. Destacar que los efectos adversos, que si los tiene, suceden el mismo día de la administración y que son transitorios y autolimitados en el tiempo. Destacar también que cerca del 90% de los pacientes tratados con la esketamina intranasal pudieron abandonar el centro sanitario a la hora y media tras la exposición al medicamento. ¿Vale? Este medicamento sí que se tiene que administrar en un entorno sanitario adecuado. El paciente no lo puede hacer en su domicilio porque requiere una vigilancia posterior. Los efectos que con más frecuencia aparecieron pues fueron mareos, fueron náuseas, cefaleas y estados disociativos en distinta frecuencia. La aparición de estos efectos secundarios están relacionados con el perfil farmacocinético del medicamento, que alcanza su pico máximo de absorción a los 40 minutos tras la exposición al mismo. Y entonces, en ese periodo de tiempo, donde de aparecer estados disociativos o de incrementarse la tensión arterial, pues es cuando sucede. Después de esos 40 minutos, en las gráficas se ve que ya las cifras de tensión y el estado disociativo pues van volviendo a la normalidad. Vamos a ver un ejemplo con la disociación, ¿vale? La disociación que tuvo lugar en hasta un 27% de los pacientes tratados con la esketamina también fue un efecto transitorio y autolimitado y que se produjo en el mismo día de la administración del medicamento. No es nada nuevo a lo que los psiquiatras no estén acostumbrados, o sea, que están acostumbrados a verlo prácticamente a diario.
y también enfermería psiquiátrica no necesita realizar ningún tipo de abordaje terapéutico al respecto. Los síntomas se resuelven normalmente dentro de esa primera hora y media, que el paciente permanece bajo vigilancia en todo momento, y lo que se vio también en la gráfica se ve que la intensidad de estos síntomas asociados a los estados disociativos tendían a disminuir con el tiempo del tratamiento repetido. Es decir, esto es general para los efectos adversos. Si aparecen, lo hacen en las primeras sesiones, tras la exposición al fármaco, y luego se van atenuando en sesiones posteriores. El aumento transitorio de la tensión arterial también ha sido uno de los efectos adversos observados tras la exposición al medicamento. El paciente, cuando llega al centro sanitario, se le tienen que tomar las cifras tensionales y si estas son normales se podrá administrar el medicamento. Se produjo en un 10% de los pacientes y también relacionado con la farmacocinética del medicamento alcanzó su pico máximo a los 40 minutos. Pueden verse incrementados tanto la presión arterial sistólica como la presión arterial diastólica. La sistólica, de aumentar, lo hace entre 7 y 9 milímetros de mercurio, mientras que la presión arterial diastólica lo hace en cifras de entre 4 y 6 milímetros de mercurio a los 40 minutos de la administración. Vale. En cuanto a la posología y la forma de administración del medicamento, destacar que es un medicamento de diagnóstico hospitalario, que la decisión de la prescripción de esquetamina siempre tiene que ser tomada por un facultativo especialista en psiquiatría, que está diseñado, como ha comentado Vicente también, para la administración por el propio paciente, pero que siempre tiene que estar bajo la supervisión de profesionales sanitarios. Una sesión de tratamiento consiste en la administración de la dosis que haya prescrito el psiquiatra y de la posterior observación del paciente. Vale, destaca el periodo de inducción, que dura 4 semanas, el periodo de optimización, que dura otras 4 semanas, y a partir de la semana 9ª es cuando ya se empieza la fase de mantenimiento. En el periodo de inducción, el paciente acude al centro sanitario 2 veces por semana en días alternos, bien lunes, miércoles o martes, jueves, como ocurre en nuestro centro, y se le administra la dosis que el psiquiatra ha considerado, o bien 2 dispositivos en pacientes menores de 65 años y solo un dispositivo en pacientes mayores de 65 años. En la fase de optimización, el paciente acude una vez por semana al centro sanitario, y ya en la fase de mantenimiento, según el paciente esté en respuesta, podrá venir una vez cada 15 días o si está en respuesta estable, podrá venir una vez cada 15 días, pero si está en respuesta pero todavía no ha alcanzado esa remisión, podrá seguir viniendo de manera semanal. En esta diapositiva se resumen las características principales de la administración en pacientes menores de 65 años y en pacientes mayores de 65 años. Ya he comentado que en los mayores de 65 solamente un dispositivo como dosis de inicio, que son los 28 miligramos, y luego el psiquiatra ya decidirá si gradualmente se va incrementando la dosis en estos pacientes. Se recomienda mantener en la fase de mantenimiento la dosis que el paciente ha recibido al final del periodo de inducción, y que se deben de realizar los ajustes de dosis en base a la eficacia y a la tolerabilidad que haya tenido el paciente en la dosis previa. Durante la fase de mantenimiento sucede lo mismo. Es el psiquiatra el que tiene que ir determinando qué dosis está siendo más eficaz para cada tipo de paciente. Y una vez que mejoran los síntomas depresivos, al igual que sucede con los antidepresivos orales, este tratamiento se debe de mantener al menos durante 6 meses, porque ya, como ha comentado Vicente, es el periodo que el organismo necesita para, digamos, reestructurar todo ese daño a nivel neuronal y que se restablezca la sinaptogénesis a nivel del sistema nervioso central. Bien, ¿y en qué consiste una sesión de tratamiento con esquetamina? Pues el paciente acude al centro hospitalario, en este caso, se le toman las cifras de tensión arterial y si estas son normales se le podrá administrar el medicamento, se le indica que limpie sus fosas nasales solo antes de la administración del primer dispositivo, se verifica que los dispositivos estén en condiciones óptimas para ser administrados.
Se le indica al paciente que debe de inclinar o que debe reposar su cabeza unos 45 minutos para favorecer esta absorción y ya se procede a la administración del medicamento, del fármaco. Se tiene que administrar, los dispositivos de 28 se tienen que administrar en 2 veces, 14 en cada fosa nasal, y entre dispositivo y dispositivo tienen que transcurrir al menos 5 minutos. Luego está el periodo de observación, que ya hemos comentado. El paciente permanece bajo vigilancia y si a la hora y media Enfermería de Salud Mental considera que el paciente es óptimo está normal, pues podrá abandonar el centro sanitario. Vale. A lo largo de todo este desarrollo clínico de la esquetamina y también durante el periodo de tiempo que lo hemos utilizado como uso compasivo, hay toda una serie de publicaciones que evidencian la seguridad del medicamento y el fácil manejo. Nosotros empezamos con el uso compasivo en noviembre-diciembre del año 2019. Luego vino lo que ya todos sabemos, que vino la pandemia, entonces fue un poco más complicado, pero bueno, gracias a la sincronización del servicio de farmacia con el servicio de psiquiatría, a través de la web del laboratorio por parte de Vicente, a través de la agencia del medicamento por parte del servicio de farmacia, pues bueno, fuimos adquiriendo y custodiando las dosis que los pacientes de esquetamina pues necesitaban en cada momento. Destacar que la esquetamina actualmente hay una resolución de la Dirección General de Farmacia que tiene que administrarse en centros hospitalarios, pero desde nuestra experiencia pensamos que perfectamente son pacientes que podrían ser tratados a nivel de unidades de salud mental, porque si nos fijamos en la ficha técnica del medicamento y en el informe de posicionamiento terapéutico, lo que indica es que el medicamento debe ser administrado en un entorno sanitario adecuado. Y ese entorno sanitario para estos pacientes con depresión crónica no es un hospital, sino que son los centros de salud mental donde normalmente está su psiquiatra de referencia, donde está cada vez más una enfermería de salud mental perfectamente formada por parte del laboratorio, al cual el Ministerio obligó a formar al personal mediante un plan de minimización de riesgos antes de la comercialización del medicamento. Entonces, desde mi punto de vista, pues perfectamente podríamos descongestionar la ya de por sí cargada agenda tanto de farmacia como de las consultas. En los hospitales, al fin y al cabo, la psiquiatría es una psiquiatría más aguda y la psiquiatría crónica perfectamente puede ser derivada al ámbito ambulatorio. Bueno, por mi parte ya nada más. Paso otra vez al habla a Vicente para establecer un debate y las conclusiones finales. Bueno. Gracias. Yo tengo que ir ahora por las conclusiones y por el debate, pero a mí me gustaría saber qué os preocupa. O sea, qué dudas os surgen. O sea, cuando alguien presenta una cosa así, que he presentado ella, he presentado yo, igual por dentro alguno de vosotros piensa, sí, pero esto, ¿y cómo es el efecto ese disociativo? ¿Y cuánto tiempo están? ¿Y cómo salen los pacientes? ¿Cómo se queda Si tenéis alguna de esas preguntas, me las hacéis. Si no, me las voy haciendo yo, en plan Hamlet, y me las respondo. Pero es que yo creo que eso se genera en vosotros. O ¿qué precio tiene esto? ¿Qué coste va a tener? ¿O cuánto tiempo han de llevarlo? ¿Han de estar yendo durante más de un año todo ese tiempo al hospital a administrárselo? Ese tipo de cosas que igual os pasan por la cabeza, si las queréis preguntar, me las preguntáis. Porque yo creo que estoy preparado para responderlas. Si no, yo voy planteando algunos aspectos que hemos ido viendo. Durante el tratamiento no me surge más bien... A mí me surge más bien, ya que tenéis experiencia en el uso compasivo, igual ya no sé si tenéis experiencia de pacientes que ya se haya suspendido el tratamiento después de 6 meses. Sí. Me preocupa esto, ¿no? De decir, una vez, si ya tenéis... Bueno, es muy pronto para ver tasas de recaídas. Sí, pero ya tenemos, con 3 años de experiencia, los del uso compasivo se han suspendido todos prácticamente. O sea, ya han finalizado. Además, normalmente el tratamiento son 6 meses, pero cuando empezamos el uso compasivo no sabíamos que eran 6 meses. Entonces, menos uno, como creo que los demás están todos, ya los hemos dejado de administrar. Entonces, el efecto se ha mantenido. Se mantiene. Se ha mantenido. Entonces, si con el uso compasivo, que es un uso
de gente que está bastante peor, se mantiene cierta respuesta, al menos durante un año, o bueno, sí, más o menos un año, lo lógico es que con el uso general también se mantenga. Esto nos obvice de que igual más adelante igual tengan otro episodio depresivo y haya que volvérselo a administrar. Pero la idea, yo cuando pongo el tratamiento, no es la idea de cronificar, sino es la idea de potenciar esa vía que no está abierta, que mejore el paciente y retirarlo. Que yo creo que eso también a nivel de gasto también es una cosa importante tenerla en la cabeza, de que no es un tratamiento para toda la vida, es un tratamiento para coayudar a otro tratamiento que ya lleva el paciente de base, pero que no está siendo suficiente. Sí, y si hemos conseguido esa sinaptogénesis, ¿también se ha producido una disminución del tratamiento de base? En el uso compasivo, que venían pacientes, que claro, al final lo que pasaba en estos pacientes de uso compasivo es que eran pacientes que se había hecho una iatrogenia, porque se van añadiendo muchos fármacos, como no hay efectividad, al final tú en la consulta algo haces y pues eso, cambias a uno a otro, añades, pones, intentas litio, tal, Claro. y al final yo sí que aproveché en esos pacientes para limpiar. Cuando empecé a ver que el efecto de antidepresivo era tal, limpié cosas que igual no tenían mucho sentido a nivel farmacológico. Pues la farmacología al final tiene su sentido. Entonces, lo que no tiene sentido muchas veces es poner 2 ISRS o 2 duales, o se hacen en situaciones, medidas desesperadas para situaciones desesperadas, cuando no tienes alternativas. Entonces, ahora al tener una nueva alternativa, puedes podar tú, mientras se hace sinaptogénesis en otro lado, podas tú tratamientos que sobran. Claro, y en tu experiencia, ¿con qué te has quedado? ¿A qué nivel has llegado? Vamos ¿A a ver. inhibidores de la recaptación de serotonina Vamos solo, a ver, al para una dual? depresión mayor, un inhibidor de la recaptación de Es serotonina, poco. agüita del Carmen. Entonces, mínimo un dual a dosis dual. alta o un tricíclico con alguna potenciación y la esketamina en ese tal. Mínimo eso. Una pregunta, Vicente. Bueno, enhorabuena a los dos. La verdad que ha estado muy, muy interesante, sobre todo los que no tenemos mucha experiencia con el fármaco, pues la verdad que ha abierto ahí muchas reflexiones y muchas ventanas, ¿no?, para analizar. Pero hay una que va un poco en el core nuestro, ¿no?, de la farmacia hospitalaria, el tema de adherencia. Ayer hablábamos de un fármaco que era la capsaicina, ¿no?, que el paciente se lo trae al hospital para que se lo pongamos en el hospital, y ahora hablamos de un fármaco que se lo tiene que poner el paciente, pero no lo tiene él porque tiene que venir al hospital y nosotros lo tenemos que vigilar. A ver, son 6 meses de tratamiento, que no son pocos. Es que está mal planteado esto de que tenga que venir al hospital. Creo yo que no es un fármaco, como ha dicho ella, para... Ya, Vicente, no, pero que sí, que posiblemente estamos de acuerdo, ¿no? Pero mi duda, ¿no?, era preguntaros a vosotros por la experiencia, ¿no? Yo veo un paciente con depresión que tiene que ir 6 meses al hospital, con inicios en los que tiene que ir varias veces a la semana. Sí, señor. A las 8 de la mañana en nuestro caso, porque además es a la hora que lo podemos hacer en la sala de psiquiatría. Y eso es una limitación que ha puesto Consellería al fármaco aquí en Valencia, que no debería ser así. Pero bueno, yo no soy tal. Entonces, yo creo que el paciente depresivo, sí que es verdad que pedirle eso es pedirle que haga un esfuerzo, pero también es verdad que está lo suficientemente desesperado como para que eso... no sea un hándicap, ¿no? Esa era mi pregunta, ¿no? Exacto, es decir, exacto, si habíais percibido que había caída de paciente, Sí. ¿no? Porque hablamos de pacientes No, oncológicos que a lo mejor baila su día de administración porque tienen problemas personales para algún venir. fallo ha habido, muy puntual, o sea, precisamente por la causa esta que tú has comentado, pero por lo general el nivel de adherencia, porque los pacientes les dices, mira, hay esto, es nuevo, vamos a ver si te funciona y te podemos sacar de este estado en el que estás, que es un estado que no queremos nadie que estés y que llevas tiempo así, lo cogen con ganas. Además, yo creo que hay un refuerzo porque luego van allí, van un grupo, porque siempre es el mismo grupo. Nosotros lo que tenemos son como 5 sillones y es silla caliente. Sale uno y entra otro. Quiero decir, entonces van casi siempre los mismos el mismo día, que son el grupo de la esketamina, como que dice. Y están allí por la mañana, se la administra y se van. Y se van todos a los 90 minutos, porque además en esa misma sala luego tenemos terapia. Y no salen zombies en plan allí, Walking Dead, que me han puesto la esketamina, no salen normal. Eso también lo quiero dejar claro porque los efectos adversos que yo he observado, la disociación no es una disociación como una disociación de que te sales de tu cuerpo y tal, es como un aturdimiento, como un mareo, como que estás ahí un poco flipando en colores pero sin flipar, ¿sabes? Y que luego se te pasa. El efecto más potente de una disociación es un hombre blando que tuvimos en la sala, que se estaba ingresado y que después de la primera administración de la esketamina decía, soy una rana.
Pero vamos, a los 3/4 de hora estaba fuera por ahí pululando y salió al paseo, o sea, que decir, y no iba croando ni nada, o sea, que decir, ya se fue bautizado como el hombre rana y además con la diferencia de que eso luego se va a atenuar, el efecto primero disociativo luego se atenúa. Entonces no tiene ningún sentido en el 5.º mes, en el 6.º mes, en el 4.º mes, en el 3.º, en el 2.º, hacer la administración en un ámbito hospitalario, de centro de salud total. Entonces mi preocupación sobre la esketamina es que los que salen de la esketamina no quieran hablar conmigo, porque todos quieren, a ver si aprovecho y hablo con el médico y me paso a visitar. Y que los trillones que tengo, los tengo limitados, porque claro, son de hospital y a esa hora y ese día y tal. Entonces, esa es mi preocupación a día de hoy. Entonces, que creo que es un fármaco que hay que sacar de ahí. Pero bueno, más vale eso que nada, ¿no? O sea, Sí, Vicente. No. Sí, perdona, es que me estaba preguntando ya una cosa. Hipotensión, hipertensión es lo que ha descrito ella, pero es igual, es de 120 a 126 y luego a los 90 minutos, el pico es a los 40 minutos y a los 90 minutos baja. Sí. No, nada de eso. Y lo que sí que hemos visto más, al principio de administrarlo, es como que esto se pone por la nariz y luego baja así como el gustito y náuseas. Pero la náusea, tratamiento, nadie nos ha vomitado. Tratamiento de la náusea, una bolsa de plástico. La pones ahí al lado y ya se quedan tranquilos y no vomita nadie. Tiene efecto antiemético. Enhorabuena por la presentación. Me gustaría saber y abundar un poco en lo que acabas de decir y manifestar, sacar los pacientes del hospital, ¿no? La experiencia que tenéis de la administración, que veo que tenéis mucha experiencia en administración hospital de día, de psiquiatría. Sala de agudos. En algunos, ¿tenéis acompañado a alguien? No, hay un enfermero que es el que... ¿Experto anestesista que se requiera? No. Mira, nosotros no tenéis a nadie. No. Ya veo que no tenéis a nadie. Nosotros hemos sido más papistas que el Papa y incluso les hacíamos un electro a todos los pacientes que entraban por hacerles algo, porque es protocolo nuestro. El único que se encarga un poco de estar al tanto es el enfermero, que los hace pasar, los sienta en el sillón, les toma la tensión, si la tensión está alta no se la administra, le aplica la esketamina, le toma la tensión a los 40 minutos y luego cuando pasa el tiempo prudencial, pues se van. Lo digo porque la experiencia que tenemos nosotros primero fue pues tener al lado una sala de despertar, era un poco para poder hacer una monitorización, porque era la primera vez que lo administrábamos, siguiendo, tal. Sí, yo tenía anécdotas de ese estilo también. La primera vez al señor carnicero, cuando le pusimos esto, se quedó así todo parado y me llamó la psiquiatra, mira que se ha quedado ahí todo. Claro. Y yo, bueno, ya se le pasará, y es que al rato se le pasó. Pero la experiencia es más o menos la que tú dices. Entonces, nosotros nos estamos planteando esto, ¿por qué no llevarlos a las unidades de salud mental? O llevarlos ya no a los centros de salud, pero sí a las unidades de salud mental, ¿no? Porque sí es cierto que hay que, en principio, vigilar, ¿no? Porque el paciente en su casa... Supervisar. Claro, supervisar. ¿Os habéis planteado el...? Sí, pero el problema es que ha sido que justo en Valencia ha salido como que en centro hospitalario. Cuando el prospecto del fármaco pone en centro adecuado. Las unidades de salud mental, aunque no son centro hospitalario... Bueno, como están un poco seguidas con... Yo considero que es un fármaco para salud mental y para enfermeros de salud mental. Si hay dudas a nivel tal, pues mira, si quieres la primera o la segunda sesión la hacemos en el hospital, pero luego fuera. O sea, que decir, es que no tiene más sentido. ¿Y os habéis planteado el ir vosotros a casa del paciente a administrarlo como en alguna... Por ejemplo, yo creo que es más operativo que vengan ellos porque podemos hacer varias Pontevedra tenemos un programa como aquí en Valencia, en Galicia. Yo soy gallego, trabajo en el Sergas, y tenemos un programa de adherencia de pacientes antipsicóticos semejante al que hay aquí en la Comunidad Valenciana, que cuando el paciente no viene a administrarse el antipsicótico al centro de salud o a la unidad de salud mental, va al psiquiatra a casa. Sí, en la domiciliaria, sí, eso se hace. Sí. El psiquiatra, no sí, la psiquiatría domiciliaria, sí, la unidad domiciliaria. Y esto digo, como pero estamos viendo que ya digo que el paciente depresivo esa motivación la tiene, quiere salir de ese estado en el que está. Ahora mismo vamos a llegar a los pacientes, la idea es llegar a los pacientes que no han respondido al tratamiento y que están esperando algo que les saque de ahí. Ya ir a poner, el planteamiento es diferente al paciente psicótico, que igual no quiere saber nada de estar enfermo, déjame, yo voy a mi aire, yo no estoy enfermo, no me vengas aquí a pincharme. El depresivo, conciencia de enfermedad sí tiene. O sea, sí que sabe que le está mal y que necesita algo.
O sea, es una diferencia considerable en cuanto al manejo por nuestra parte. Entonces, en el paciente psicótico sí que está más, voy a tu casa, te convenzo y te trato tal. En el depresivo es plan, a ver si puedes venir, y esto te va a intentar poner mejor. O sea, cambia un poco el enfoque. Respecto a la hipótesis de vía serotoninérgica y glutaminérgica, Glutamatérgica, sí. ¿cómo planteas tú la posible evolución de toda la terapia antipsicótica en relación con la depresión mayor? Aquí las vías están todas conectadas. O sea, aquí no es serotonina solo, noradrenalina solo, dopamina solo, glutamato solo. Todo está conectado con todo. Entonces, al final, por eso, a veces ves mejoras tocando vías que en principio pensabas que no te iban a dar esas mejoras. Lo que pasa es que sí que hay una cosa que tiene sentido farmacológico y otras cosas que no tienen sentido farmacológico. Yo creo que esta hipótesis de que hay una poda sináptica, aparte de un déficit de neurotransmisores monoaminérgicos, está muy bien tirada, porque a ese nivel había ya otros fármacos que si no nos habían dado esa respuesta a tocar el glutamato. Estaba la tianeptina, que sí que tiene ese efecto sobre el BDNF, estaba la lamotrigina, que es un antiepiléptico que también tiene ese efecto sobre la vía glutamatérgica, pero no era una vía explotada hasta ahora. Entonces yo creo que el que haya salido este producto nos abre ese nuevo campo. Tita, muy breve. ¿Qué experiencia tenéis en paciente muy mayor? Me refiero a mayores de 80 años. Mayores de 80 años yo no he puesto. Yo sí que sé que la dosis de entrada son 56 y está recomendada para mayores de 65 años empezar por 28. Pero el primer día que empezamos con el uso general había una señora de 68 que el enfermero la debió ver joven, no medio tal, y le metió 56 de entrada. Y ese día sí que lo notó más, pero luego lo toleró muy bien. Para que veas lo que son más que la edad, es muchas veces el bagaje que tiene el paciente de fármacos. La señora esta que os he comentado que estaba prostrada y tal, esta tenía 67 años. Y empezamos con 56, 84 y al principio parecía que le estábamos dando el placebo del estudio. Es decir, es que depende más de otros aspectos del paciente que de la edad. Pero como todo en la vida, hay gente que la ves con 70 años y que está muy bien y otros están ya para el asilo. O sea que, pues eso. Conclusiones, vale. Bueno, más o menos las conclusiones han sido vuestras preguntas. Yo creo que lo que quería decir está más o menos dicho. ¿Vale? ¿Estoy yendo para atrás o para adelante? Adelante. Vale, pues aquí están las conclusiones. Pues lo importante que es el trastorno depresivo mayor y las causas que tiene y la carga que tiene, eso yo creo que ha quedado claro. Que los antidepresivos actuales tardan 2 a 3 semanas y ninguno tiene evidencia en depresión resistente. Y que necesitamos abrir pues, como una nueva vía, un nuevo canal, un nuevo enfoque para intentar llegar al máximo de pacientes posible, sobre todo a ese 30% de pacientes que ya hemos probado con los fármacos que tenemos y que no han sido efectivos y que van a tender a cronificarse. Que vivir deprimido y en una depresión cronificada implica muchas cosas, implica cambios no solo en el paciente, yo creo que eso os quede claro, sino en todo el entorno. Todos conocemos a alguien con una depresión crónica y que modifica todas las relaciones familiares y todo esto, y eso es muy importante. Solo con que evitemos unos cuantos de esos y los demos a tiempo, porque al final estas cosas es también darlas a tiempo y en el paciente que toca estaremos haciendo un beneficio para todos nosotros. Y creo que tenemos que quitarnos la idea de que esto es adictivo, de que esto no se tolera bien, de que tal, porque la experiencia, por lo menos la que estamos teniendo nosotros, no va en ese camino. Tampoco va a ser esto el chocolate del loro, que es decir, va a ir bien a todas las depresiones y va a ir todo bien. Te digo que es algo novedoso. Hasta ahora, cuando salían un antidepresivo nuevo, estábamos estirando el chicle de la vía de las monoaminas. Estamos yendo, pues ahora, por una nueva vía. Y entonces eso yo creo que es fundamental, ¿vale? Y esto sería un poco la conclusión. Muchas gracias.